Y ahora vamos con una historia que, hijo, man, me parece fascinante. Aparentemente el Papa Juan XXIII, cuando era Papa, antes de serlo y después ya siendo Papa, tuvo encuentros con seres que tendríamos que decir de origen extraterrestre, al menos no humanos. ¿Y sabe usted quién da el testimonio? Las personas que estaban con él. Personas, sacerdotes religiosos, que estaban con él en el momento en que esto ocurrió. Una historia fascinante con Johanan Díaz. En 1985, un periódico en Inglaterra dio a conocer que el Papa Juan XXIII, mejor conocido como el Papa Bueno, había mantenido contacto con presuntos seres extraterrestres. A continuación le daré a conocer a usted parte de esta investigación que hemos realizado y que hemos entrevistado a personas que tienen información de primera mano. Acompáñenos. En 2008, el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, José Gabriel Funes, en entrevista con el periódico L'Osservatore Romano, afirmó que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo e incluso podrían ser nuestros hermanos. Declaraciones que en cuestión de minutos le dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, uno de los antecedentes de esto fue lo publicado por un periódico inglés y después reproducido por el diario estadounidense Sun el 23 de julio de 1985, donde se aseguraba que el Papa Juan XXIII, a quien se le acreditan miles de hechos milagrosos en curaciones de enfermedades y gente moribunda en todo el mundo, tuvo varios encuentros con seres extraterrestres. Uno de ellos, muy especial y bien documentado, tuvo lugar en la residencia veraniega de Castel Gandolfo en 1961, según declaró uno de los asistentes papales. Era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos. Luego aterrizó sobre el césped, en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave. Parecía un humano a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos. Parecían hablar intensamente. Ellos no me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. El ser dio la vuelta y caminó hacia su nave. Enseguida se marchó. El sumo pontífice se dirigió hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. En su momento, esta nota no causó ninguna reacción y fue retomada en el 2007 en un congreso del fenómeno OVNI en Perú por el obispo para Centroamérica de la Iglesia Católica Ecuménica de Jesucristo, Higinio Alas Gómez, que en entrevista vía telefónica con Tercer Milenio nos aseguró: al creer en esta realidad de que el Padre Dios ha estampado su sello en todo el universo, su sello de vida, y por lo tanto debe haber vida en otras galaxias, en otros planetas. En el libro de las profecías del Papa Juan XXIII, realizado por el escritor y guionista italiano Pier Carpi, en las páginas 188 y 189 se lee: las luces del cielo serán rojas, azules y verdes, y veloces, crecerán. Alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la tierra, ya ha habido encuentros, pero quien vio realmente ha guardado silencio. Carpi publicó que en el año de 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en un templo Rosacruz, uno de los allí presentes comenzó a hablar con una voz que no era la suya. El gran canciller de la orden transcribió todo lo que el hermano decía y que en 1976 se publicó en un libro titulado Las profecías del Papa Giovanni, pues el hermano era Angelo Roncalli, arzobispo de Mesembria, que más tarde accedería al pontificio con el nombre de Juan XXIII. 3 décadas después, el 23 de mayo de 1963, se anunció públicamente que el Papa padecía de cáncer de estómago. Una semana posterior, Roncalli murió en Roma. El Papa no quiso dejarse operar, temiendo que el rumbo del Concilio Vaticano II, que se desarrollaba en esos momentos, se enfocase por otro camino de lo estipulado. Juan XXIII murió sin ver concluida su obra, a la que él mismo consideraba la puesta al día de la Iglesia. Monseñor Higinio Alas nos aseguró que ante el hecho de su muerte se le preguntó sobre su encuentro y contestó que eso se lo llevaba en su corazón.
cuando el Papa iba a morir, alguien le preguntó acerca de ese evento y él dijo que eso se lo llevaba en su corazón, que él no iba a revelar todavía eso. En la memoria de miles de personas a nivel mundial, este pontífice es recordado como el Papa Bueno y es también honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador cristiano. Alas Gómez dijo que el encuentro del Santo Padre con seres humanos, de ser cierto, abrió su mentalidad. El Papa, que ya era un gran visionario, con esto él abrió mucho más profundamente su mentalidad, su visión, su cosmovisión y el deseo de que la Iglesia se abriera mucho más plenamente hacia la humanidad. Su Santidad Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre de 2000 junto con el Papa Pío IX. Su fiesta litúrgica quedó fijada el 11 de octubre, día de la apertura del Concilio Vaticano II. Cuando fue exhumado en el año 2000, se halló que su cuerpo estaba totalmente incorrupto. Sus restos actualmente descansan en la Basílica de San Pedro en Roma. Y sucedió en el año 1961 y la reveló su secretario personal y asistente papal, lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa, y lo hizo por escrito y lo hizo también a un periódico inglés. Y narró más o menos estas palabras. Dice: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín de el Castel Gandolfo una noche del mes de julio del año 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso. Tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín de Castel Gandolfo. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma absolutamente humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo, y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando, pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía de pie allí. Y esto nos comprobó que no era una visión, sino que era un ser completamente de carne y hueso, o que era vivo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su Santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan XXIII, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia. Después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y despegó al Papa, y yo continúa hablando el asistente, continuamos nuestro paseo como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían a cada rato. Varias veces después de este suceso, su Santidad y el asistente caminaron juntos a través del jardín y miraban hacia el cielo. Esta es una experiencia muy impresionante, digo ahora yo, que deja abierto el interrogante para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto, como fue en los tiempos del pasado, bíblicamente, los contactos que tuvo Uriel a Esdras.